¿Qué tal? Buenas tardes y buenos días. Muchísimas gracias por haberos inscrito a este webinar sobre los métodos más efectivos para hacer seguimiento comercial. Em, la verdad es que estamos súper contentos y entusiasmados porque ha tenido mucha acogida. Os habéis inscrito más de 1000 personas. Entiendo que algunos para recibir después también el contenido. Y en todo caso, muchísimas gracias. Gracias también, un especial agradecimiento a aquellos que os estáis conectando desde Latinoamérica, empezando el día. Tenemos allí grandes amigos, tenemos clientes, tenemos, por supuesto, una parte importante de nuestro equipo y nos hace mucha ilusión que nos acompañéis también. Y sobre todo quería decir que vamos a hacer todo lo posible realmente para que sea útil a los que os estáis conectando toda la información que voy a transmitir, ¿vale? Ese es el objetivo fundamental. Creo que es un momento oportuno para hablar de este tema porque todo lo que tiene que ver con la venta business to business, bueno, pues en los últimos años se ha venido complicando considerablemente. Cada vez es más difícil encontrar a los interlocutores, poder avanzar, es más complejo, hay más decisores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como nosotros nos dedicamos precisamente a esta actividad, bueno, pues queremos aportar nuestro granito de arena al respecto. Aquí os comparto la agenda del webinar. La idea es estar una hora, intentaré ser enormemente puntual, igual que con el comienzo. Y como veis, bueno, hay una parte más básica al principio, luego entramos más en métodos concretos y luego tendremos una sesión de preguntas y me parece importante destacar lo que pone en último término, que es, bueno, pues es esta sesión con un consultor nuestro, aquellos que tengáis interés en una sesión absolutamente sin compromiso, si pensáis que os podemos ayudar en vuestros retos en lo que es el seguimiento comercial. Cuanto antes os apuntéis a aquellos que tengáis interés, pues mejor, porque la verdad es que lógicamente hay un tiempo limitado, sobre todo en el corto plazo. Muy bien, pues sin más preámbulo, bueno, antes voy a presentarme a mí mismo y a la compañía muy brevemente, solo para dar un contexto, aunque como he dicho antes, el objetivo fundamental para mí es poder transmitiros cosas realmente, bueno, útiles. Muchas las sabréis, pero espero que haya algunas que realmente os puedan ayudar, ¿vale? En esta difícil labor del seguimiento comercial. En cuanto a presentarme, inicialmente yo soy CEO de Customer Top, soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y he dedicado toda mi carrera profesional a trabajar en compañías de contact center grandes. Yo destacaría que allá por el año 1997 fui socio fundador, consejero y primer director general de Conecta, que hoy sé que es una referencia en toda España y Latinoamérica. Tiene más de 72.000 trabajadores, en fin, ya seguramente que conocéis la compañía. Y en la actualidad y desde el 2004 soy socio fundador y CEO de Customer Top, que es una empresa que fundamos, la verdad, yo creo que de una manera muy innovadora, porque somos una empresa 100% en teletrabajo ya desde aquel año y somos una empresa ultra especializada en lo que es la prospección comercial. Nuestro servicio más común es la concertación de visitas, es por lo que somos más conocidos. Y hemos puesto, como veis, bueno, tenéis estos números en pantalla, hemos puesto en marcha ya más de 800 proyectos, tanto en España como en Latinoamérica. Y transmitiros que cada cierto tiempo hacemos webinarios online. Hemos hecho ya varios, yo creo que este es el cuarto, el quinto, este es el quinto, perdón. Y intentamos tratar distintos temas relacionados con el mundo de la prospección comercial y la actividad comercial en general, ¿vale? Hoy estamos orientados al seguimiento comercial B2B
y entendemos además, y lo hemos elegido así por ello, que es una parte fundamental del proceso comercial, ¿no? Quisiera transmitiros que el motivo de la existencia de Customer Top es ayudar a los equipos comerciales a que pasen más tiempo vendiendo y menos tiempo buscando oportunidades. Comenzamos, como he dicho antes, con la concertación de visitas y con el tiempo cada vez nos han ido pidiendo ayuda en distintas fases del proceso comercial, y dentro de lo que es el seguimiento comercial también participamos y por eso estamos hablando, aparte por supuesto de tener nuestro propio equipo comercial y nuestra propia metodología para nuestra actividad, ¿no? Y bueno, como decía, espero poder dar algunas ideas interesantes y que bueno, os haya resultado útil el webinario. Empiezo ya directamente ya con la presentación. Como veis, a la pregunta ¿por qué y para qué hacer seguimiento comercial? Yo diría que hay dos razones fundamentales. La primera es que la persistencia genera resultados. Tengo un dato que tenéis aquí en pantalla, publicado por una organización americana que es the National Sales Executive Association, que dice que el 44% de los comerciales nunca hacen seguimiento a un prospecto. Yo creo que esto, a los que nos dedicamos a la actividad comercial, nos puede parecer escandaloso, pero lo cierto es que si analizamos nuestra experiencia como clientes, veremos que es muy frecuente que no nos hagan ningún seguimiento, ¿vale? Esto supone una oportunidad importantísima frente a la competencia que no podemos dejar de aprovechar, ¿no? Por otra parte, también, como veis aquí, el 80% de las ventas requieren al menos 5 seguimientos. Aquí he visto, la verdad, estadísticas súper variopintas. Yo creo que depende muchísimo si es business to business, si es B2C. Ahora lo veremos distintos escenarios. Yo diría que puede haber un rango entre 5 y 18, ¿no? Por decir datos que he visto, ¿no? en algunas estadísticas. Y luego una cosa muy importante es que también está contrastado que cuando hay seguimiento, el cierre se produce con muchísima mayor probabilidad, ¿no? Por lo tanto, como digo, la persistencia da resultados y la probabilidad de conversión es muchísimo mayor cuando hacemos seguimiento, ¿no? ¿A qué llamamos seguimiento comercial? Pues cualquier forma de comunicación que realizamos con un cliente después del primer punto de acceso o de contacto, mejor dicho. Aunque lo más habitual es que se realice por correo electrónico, bueno, pues puede llevarse por múltiples canales, y ahora veremos ejemplos y cómo nosotros pensamos que se deben coordinar los distintos canales, ¿no? Al final, el objetivo principal del seguimiento comercial es resolver dudas que puedan haber quedado pendientes, es proporcionar información adicional, guiar al cliente hacia una decisión de compra. Y todo ello sin resultar intrusivos. Tenemos que encontrar, lógicamente, un equilibrio, ¿no? El seguimiento es un camino hacia el cierre. El dinero está en el seguimiento, que también es una consecuencia de lo que he mencionado antes. Y antes, cuando comentaba, bueno, pues que yo creo que es importante, ¿no? Que veáis un poco vuestra experiencia de casos en los que habéis pedido información a una compañía, incluso, por ejemplo, habéis rellenado un formulario online, lo primero que no te hayan respondido o una respuesta automática, pero luego nadie se pone en contacto contigo. Esto, desgraciadamente, es súper frecuente, ¿no? Y como decía, creo que lo importante es ver que aquí tenemos una oportunidad. Lo importante es estar en la mente del cliente, ¿no? Una reflexión importante que tenemos en esta slide también es que sin seguimiento, bueno, pues estaremos tirando todo el tiempo que hemos dedicado ya, ¿no? Desde que comenzó el primer punto de contacto con el cliente. Me gustaría destacar que el seguimiento comercial en B2B es muy particular.
Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero yo destacaría que los seguimientos pueden durar semanas, meses, incluso años en algunos casos. Participan varios interlocutores, varias personas tienen voz y voto a la hora de tomar la decisión, y esta complejidad hace que el seguimiento pues, sea muchísimo más importante todavía de lo que habitualmente es, ¿no? Un dato interesante también que he recabado para vosotros es que, según HubSpot, el 50% de los leads están, digamos que están cualificados, pero aún no están listos para comprar, ¿vale? Lo cual significa que hay muchísimo trabajo que realizar, porque ni siquiera hemos llegado a cualificar, está en una fase súper temprana, ¿no? La forma y el momento en el que se realizan esos seguimientos pueden ayudar a madurarlos, a transformar la indecisión en compromiso y contribuir en generar oportunidades valiosas. ¿Cuáles son las ventajas de un buen seguimiento? Lo primero, que es gratis frente a otro tipo de herramientas que requieren una inversión importante. Por supuesto, soy consciente de que el tiempo es dinero, pero es algo que está en nuestras manos sin tener que hacer una inversión adicional. Es muy importante tener en cuenta que durante el seguimiento estamos aprendiendo. Aprendes porque no vendes, aprendes quién le está gustando al interlocutor de tu propuesta de valor, y eso te ayuda a ir corrigiendo, ¿no? A ir corrigiendo tus mensajes, a ir corrigiendo la propuesta de valor, etcétera, ¿no? Otro aspecto importante es que te mantienes en la mente del cliente. Te permite seguir presentando propuestas, alternativas, entender mejor lo que el cliente piensa, como decía antes. Otro aspecto importante es fortalecer la relación. Gracias a ese seguimiento, a esas interacciones que vamos teniendo, fortalecemos la relación si se hace bien y te conviertes en alguien cercano que le inspira confianza al cliente. Ahora veremos la importancia de la confianza precisamente en el seguimiento B2B, ¿no? Alex Hormozi, que es una referencia que voy a mencionar varias veces, porque la verdad es que me gusta mucho su contenido en el área comercial, dice que el seguimiento no es solo insistencia, es una secuencia de valor que construye confianza. Y otra ventaja que yo creo muy importante de un buen seguimiento, y perdonad que os lo diga, se sale completamente de todo lo que haya leído por ahí, pero me parece de sentido común, que es que estás respetando a tu yo del pasado y al esfuerzo que hiciste, ¿no? Y tiene que ver con lo que hemos dicho antes de no tirar todo el trabajo realizado por la borda, pero lo cierto es que creo que ayuda a la hora de perder motivación en el seguimiento comercial a acordarse de todos los pasos que ya se han realizado con el cliente, ¿no? Vamos a hacer una votación en vivo ahora, en este estadio de la presentación, ¿vale? Que veréis a continuación, sobre qué sentimientos genera hacer seguimiento comercial cuando hablamos de un prospecto que no avanza, ¿no? Mientras tanto, os voy a ir comentando por qué se enfrían los leads y las oportunidades. Bueno, yo creo que un aspecto importantísimo es porque no definimos un próximo paso. De esto se habla mucho en todo lo que es la literatura comercial, ¿no? Es decir, en cada interacción que tienes con el cliente tienes que intentar arrancar un micro compromiso, una próxima fecha, una próxima tarea para el cliente, otra tarea que tú tienes que llevar a esa próxima interacción, y es algo que te va avanzando, sobre todo en una venta compleja, ¿no? Si no lo haces, evidentemente el segmento falla. Otro aspecto es el conocimiento del árbol de decisión, lógicamente, ¿no? De la organización a la que estás intentando vender, quién decide. Aquí no quería complicar mucho esta presentación, pero hay muchas teorías respecto a lo que es el conocimiento o, digamos, el movimiento vertical, empezar por interlocutores de menor nivel e ir ascendiendo, o hacerlo al revés. Todo esto depende muchísimo de cada escenario. También el que pueda ser horizontal entre distintos colegas de distintos departamentos, aunque estén en el mismo nivel jerárquico. Con lo cual, esto es súper importante tenerlo en cuenta. También
Hay que adaptar, lógicamente, el seguimiento al momento del funnel en el que esté el cliente, si acaba de decidir que quiere comprar, si ya hemos tenido varias interacciones, total, en qué momento se encuentra. El seguimiento no considera el contexto de negocio. Bueno, es otro ejemplo, si ocurre esto, de que nos falla el seguimiento, porque tenemos que adaptar muchísimo el mensaje a la situación en la que está el cliente, ¿no? ¿Cuáles son sus prioridades? Otro aspecto sería la falta de personalización, ¿no? Incluso a nivel de distintos interlocutores, personalizar muchísimo todos esos intercambios. Y no me estoy refiriendo solo a algo que se hace ahora y cada vez se habla más con la automatización, con los mensajes, por correo electrónico, sino en cualquier interacción. O sea, también cuando tienes una conversación telefónica, por supuesto, es fundamental tener totalmente presente en qué punto se encuentra, las conversaciones previas que tuviste, etcétera, ¿no? Otro aspecto importante que puede hacer que se enfríen los leads es no estar utilizando sistemas de scoring, sobre todo en un escenario donde tengas muchos leads, pues te puedes encontrar con que no sabes priorizar correctamente, ¿no? Entonces, estos sistemas de scoring, luego hablaremos algo de ello, te ayudan a priorizar, ¿vale? A tener alertas. Otro aspecto, volver a contactar exclusivamente para preguntar si el cliente ha tomado una decisión, ¿vale? Y siempre con el mismo mensaje, con lo cual cada vez más pues intenta evitar el contacto si no tiene una respuesta, mientras que si lo planteas de otra manera, ahora veremos con más valor, puedes hacer que sean enriquecedores esas interlocuciones. Por cierto, de la votación en vivo, espero que mis compañeros de marketing nos hayan podido compartir los resultados, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra participación. El seguimiento, o sea, el sentimiento, perdón, que más genera es frustración e incertidumbre. Y los demás ya tienen menos peso. Bueno, un 14% tranquilidad, tenemos poco tiempo para seguimiento, un 7%, y nunca hacemos seguimiento, un 1%. Bueno, me alegro, la verdad es que es bueno que sea así. Estábamos hablando de aportar valor en cada interacción. Otro aspecto que me parece muy importante por el que puede fallar el seguimiento es cuando no hay una coordinación entre marketing y el equipo comercial. Y esto tiene mucha relación con el nurturing, que yo lo relaciono con marketing, es una estrategia de marketing, el ir nutriendo a los leads a lo largo del embudo para que vayan avanzando. Y otro, lo que es seguimiento, que realmente es una labor más del equipo comercial y está más relacionado con lo que estamos comentando hoy, ¿vale? Otro aspecto es el exceso de confianza, ¿no? Eh, Pensar que ya lo hemos vendido y que el cliente te va a comprar porque tuvimos una reunión con un buen feeling. Confiar demasiado en la intuición, yo creo que es problemático porque nos equivocamos y aquí lo que recomiendo es siempre dar prioridad al método, ¿no? Porque muchas veces no es el que te cae bien el que compra, ¿no? O el que tú intuitivamente piensas que te va a comprar. Y luego, por otra parte, que es habitual que todo el equipo comercial haga todas las labores, haga la prospección, haga las reuniones comerciales, haga el seguimiento y haga el cierre. Entonces, nosotros aquí abogamos por la incorporación de SDRs específicamente dedicados a optimizar el tiempo del equipo comercial para que se centren en las reuniones y en el cierre fundamentalmente. Esto lo hemos comentado en otros webinarios y es también el motivo por el que hacemos la concertación de visitas para equipos comerciales desde hace muchos años, ¿no? Precisamente para liberarles de esa tarea y que se puedan centrar en las fases de más valor. Todo es importante, todo hay que hacerlo, todo tiene valor, pero evidentemente hay que repartirse el trabajo si se quiere ser mucho más eficiente. Las consecuencias de no hacer un buen seguimiento
Bueno, antes hemos visto las causas, ¿vale? Y ahora estamos viendo las consecuencias. Esto muy sencillo, lo veis fácilmente, os lo voy a enviar. Pero vamos, lo que hemos dicho de tirar el trabajo por tierra, transmitir la imagen poco profesional y desorganizada. Yo creo que esto es importantísimo. Al final, con toda la inversión que hace la compañía en posicionamiento y en marketing, si se descuida, es el seguimiento a los clientes se está hablando de la propia compañía, lógicamente, ¿no? Y luego, bueno, pues otra consecuencia es que el cliente se va a enfriar, va a analizar otras opciones mientras tanto y corres un riesgo importante de perder. Me parece interesante esta slides y perdonad, estoy intentando ir rápido en esta fase para entrar ahora en cómo recomendamos hacer el seguimiento, que creo que tiene más contenido interesante, ¿no? Pero me parecía importante todo lo anterior para entender bien el contexto. Eh, ¿Cuáles son los costes ocultos que tiene un mal seguimiento? Bueno, y esto me parece importante porque afecta al área financiera, ¿no? Y al dinero, ¿no? Lo primero, una menor tasa de conversión. Vas a perder excelentes prospectos que pudieron ser venta, pero como no les has hecho seguimiento, la tasa de conversión se va a perder. Ya has hecho una gran inversión en, digamos, llevar a la parte alta del embudo a una serie de interesados, has hecho un despliegue importante. Cuando ya has pasado presupuesto y el siguiente paso del presupuesto, digamos que sería el cierre y entre medias hay un seguimiento importante, bueno, pues esa conversión de presupuesto a cierre, a venta, pues se va a ver enormemente eh, afectada por no haber hecho seguimiento, ¿no? Otro aspecto importante es que se va a disparar el coste de adquisición de cliente. El coste de adquisición al cliente incorpora el coste de marketing y el coste de todo el equipo comercial, salarios, dietas, etcétera, etcétera. Y todo eso lo dividimos entre los clientes que adquirimos desde el coste de adquisición de cliente, ¿no? Entonces, se va a disparar porque vamos a tener menos ventas, ¿no? El coste, luego otro ratio que me parece importantísimo es el Customer Lifetime Value, ¿vale? El valor en términos de margen de lo que te aporta un cliente durante toda su vida. Y este se va a reducir. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar menos cuentas estratégicas. Al final, lo veremos después, es importantísimo hacer una buena priorización también para elegir aquellos clientes que tienen más probabilidad de darnos un Customer Lifetime Value más alto. Otro aspecto es la erosión de la confianza, que ya lo hemos dicho. Vamos a eliminar la ventaja competitiva, también lo hemos mencionado antes, no quiero ser reiterativo. La competencia sigue lógicamente trabajando mientras dejamos de hacer seguimiento. Los ingresos se van a estancar, muchos leads van a inflar el funnel, pero se van a quedar pendientes de avanzar. Y el desgaste del equipo que me parece importantísimo, ¿no? Bueno, pues al final el equipo va a ver que tiene más frustración, consigue menos resultados, menos comisiones, menos satisfacción en general. Hay una serie de claves invisibles y ya entro, digamos, en la parte de cómo hacer las cosas desde nuestro punto de vista, ¿no? Las claves invisibles son, yo lo resumiría en el propósito. Ahí tenéis una frase, si solo vas a vender te van a cerrar la puerta, pero si vas a ayudar te van a abrir la agenda, ¿no? Yo creo que esa es digamos, una actitud y una forma de pensar en el seguimiento que nos va a ayudar muchísimo para conseguir buenos resultados. Cuando uno solo piensa en sí mismo y no en el cliente, evidentemente lo detecta el cliente. Y he tenido un caso concreto estos días. Yo tengo placas solares en casa instaladas y me ha llamado un comercial para ofrecerme un cambio de compañía, que me pagan el excedente que yo vierto a la red pública. Y, y bueno, y la verdad es que se notaba
que le importaba demasiado vender, ¿no? Luego voy a poner un ejemplo, voy a continuar con este ejemplo en otros aspectos importantes, ¿no? Pero aquí, sobre todo, lo que es el propósito, se le notaba muchísimo esa urgencia y esa necesidad que tenía de vender, que incluso llegó a transmitírmelo directamente. No puedo estar más de una semana contigo, tengo que cerrar porque tengo que tratar a otros clientes y me esperan resultados de mí, ¿no? Eso, lógicamente, es un error garrafal, ¿no? En business to business, la fricción no se vence empujando, se desactiva entendiendo, acompañando y entregando valor desde el minuto uno, ¿no? Ahora veremos con qué tipo de herramientas. Un aspecto importante, aquí lo veis, es el timing, el contactar en el momento justo en que el prospecto esté más receptivo. Eso no siempre lo sabemos, lógicamente, y vamos aprendiendo al respecto. Y para eso es la conversación, también para aprender cuándo el cliente prefiere ser contactado, etcétera, ¿no? ¿Por qué canal? Y yo diría que el timing tiene mucho que ver también, o mejor dicho, la frecuencia. O sea, no hay que desaparecer ni agobiar, hay que encontrar un compromiso importante para hacer un buen seguimiento, ¿no? Y, y precisamente en business to business es diferente, por ejemplo, ¿no? Esa frecuencia en el seguimiento respecto a B2B, porque los ciclos de venta son muchísimo más largos y hay tiempos entre hitos fundamentales del proceso en los que no puede ser el desierto, no puede ser dejar de tener ningún tipo de contacto con el cliente porque se olvida, ¿vale? En cuanto a la frecuencia, me parece interesante mencionar el concepto de cadencia, ¿vale? Que ya mencionaré a continuación y que básicamente pues, es el diseñar deliberadamente eh, esas interacciones que vas a tener, cada cuánto tiempo van a ser, por qué canal, etcétera, etcétera. Si entramos en la naturaleza del seguimiento B2B, antes he mencionado algunas cosas, me parece muy potente esta diapositiva y os recomiendo, bueno, pues que bueno, os la enviaremos, ¿no? Que la tengáis en cuenta. Eh, bueno, veis que B2B, el tipo de decisión es mucho más racional, es compartida, antes lo hemos mencionado frente a B2C, que es emocional o impulsiva, y B2G, ¿no? Cuando te diriges al gobierno, pues completamente diferente, es institucional, política, reglada, etcétera, ¿no? La duración del ciclo, típicamente en B2B, que es lo que nos ocupa, es medio o largo plazo. ¿Vale? Luego, por ejemplo, el número de interlocutores, aquí lo hemos visto, hay decisores, usuarios, influenciadores, hay distintas figuras, distintos actores. Eh, el nivel de personalización tiene que ser muchísimo más alto en B2B, por ejemplo, que en B2C o B2G, que es moderado. Eh, El éxito del seguimiento en B2B depende del método, de la consistencia y del timing. Yo creo que es fundamental. Ahora lo veremos también. Y el objetivo del contacto es construir una relación y generar confianza. Perdonad porque parece que se me ha ido la presentación. Espero que voy a pasar rápidamente a donde estábamos. Vale, perfecto. Aquí estábamos. Y disculpad un momentito, que se me ha complicado otras cositas. Os ruego me disculpéis. Bueno, yo destacaría creo que es de lo más importante que dentro de B2B los compradores buscan minimizar riesgos, ¿vale? Precisamente porque participan muchas personas. Hace falta inspirar seguridad, ¿vale? Vamos a ver ya, y voy a entrar en, digamos, lo que yo creo que puede aportaros más valor, porque hasta ahora creo que era importante hablar de ello, pero me parece que esto es donde podemos ya daros cosas más interesantes, ¿no? Yo diría que
la primera, y perdonad porque sigo teniendo alguna pequeña dificultad. Vale. Primero os voy a hablar de las mejores prácticas en términos generales, ¿vale? Para el seguimiento comercial y luego voy a profundizar un poco más en trucos, en cosas que sean más accionables y más prácticas. La primera, aportar valor en cada interacción. En este sentido, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, y esto os confieso que hasta hace año y medio era algo que yo no hacía y novedoso, ¿no? Pero yo creo que está tomando cuerpo y que la tendencia es ir en esta dirección. Y me parece muy importante, ¿no? Que es aprovechar cada interacción que tienes con el cliente para proporcionar contenido relevante, ¿vale? Me estoy refiriendo a estudios, casos de éxitos aplicables al caso concreto de ese cliente, algún análisis de su industria, resolver alguna objeción que sabes que le sigue coleteando al cliente. También aquí es útil pedir a marketing recursos, lo que llaman activos digitales, he oído últimamente bastante, ¿no? Que les puedan ayudar a tener, es como si dijéramos una excusa, pero la idea es que cada interacción que tienes con el cliente no es para volver a decir si ya ha tomado una decisión, sino que lo va a ver con interés, va a ver que cada interacción le vale la pena atenderte y escucharte y te va a mantener la puerta abierta, ¿no? En palabras de Alex Hormozzi, que antes os he mencionado, que me parece pues, un gurú del mundo de las ventas a seguir, dice que hacer seguimiento es volver a vender en cada ocasión con sutileza, no repetir siempre el mismo discurso. Y aquí es donde entra perfectamente lo que estoy comentando, ¿no? De aportar valor en cada interacción. Otro aspecto es la personalización. Más allá de usar el nombre del prospecto, como se hace en los emailings, etcétera, por supuesto, me refiero a referirte a conversaciones previas, a los desafíos que te ha manifestado el cliente, etcétera, ¿no? El CRM yo creo que es obligatorio. Yo veo bueno, todavía hay gente que no usa CRM. Yo creo que es absolutamente imprescindible. Yo no me imagino hacer actividad comercial sin ello para dejar trazabilidad de todo, tener recordatorios de la actividad, etcétera, ¿no? Yo creo que no será el caso de la mayor parte de los que estéis aquí, ¿no? Otro aspecto es el tema de los canales, como decíamos antes, ¿no? Hay clientes que tienen un canal favorito de contacto. Eso hay que respetarlo, hay que tenerlo en cuenta. Luego también ocurre que a veces mediante un canal dejamos de ser capaces de interactuar con el cliente. Por eso es súper interesante y es tendencia, incluso los CRMs lo están incorporando ahora con una herramienta de cadencias multicanal, la idea de ir teniendo digamos, las interacciones a través de distintos canales, ¿no? Que te permite mantener la posibilidad de mantener la puerta abierta al final, ¿no? Y que te pueda seguir escuchando. Antes hemos dicho también entender el proceso de decisión y buscar incluir a todos los actores clave. Aquí me llama la atención un libro que ya mencioné en un webinario anterior, y perdón porque tengo un pequeño problema aquí en pantalla, que es el de Predictable Revenue, que precisamente lo que viene a decir es que, bueno, y se refiere precisamente a ventas muy complejas de CRM, en el caso de Salesforce concretamente, ¿no? Y habla de un escenario en el cual, cuando todavía estás bastante lejos del proceso de cierre, involucras a otros departamentos para que participen en el proceso de decisión. Y aquí normalmente tu propio cliente es tu aliado, porque si el usuario tiene interés y te ayuda a entender bien el proceso de decisión, entre ambos tenéis que trabajar para involucrar a distintos departamentos de ambas organizaciones para poder seguir avanzando, ¿no? Aspecto fundamental, no tomárselo personalmente, ¿vale? Si el cliente no responde, y aquí todos o muchos seguro que hemos tenido experiencias eh,
bueno, en el que además te ha dado mala onda, como se dice en Colombia, por ejemplo, si cuando te has enterado el motivo por el que el cliente no te ha estado respondiendo todo este tiempo, ¿no? Con lo cual, nadie sabe las circunstancias del otro y yo creo que hay que ser enormemente cautelosos, ¿no? Otro aspecto es respetar los tiempos del cliente sin desaparecer ni presionar en exceso. Y aquí vuelvo al ejemplo del comercial que me llamó por las placas solares de mi casa, eh, porque me presionó muchísimo en una segunda llamada, básicamente al día siguiente de haber tenido una primera conversación, diciéndome que le tenía que dar 5 minutos, pero yo comprendo y además comparto que él ha hecho un esfuerzo. De hecho, me compartió un estudio comparativo, etcétera, etcétera, pero no puede priorizar sus necesidades sobre las mías, ¿no? Entonces insistía en que eran 5 minutos, nada más, y fue muy brusco la forma, digamos, de despedirnos, porque básicamente estaba enfadado, ¿no? El comercial. Bueno, yo intenté hacerle ver que se tenía que adaptar a mis tiempos y que no se trataba de 5 minutos, que yo quería que era mucho más tiempo y que además tenía otras prioridades en este momento, ¿vale? Entonces yo creo que esa es una mala práctica. Debo decir que una semana después, hoy me ha enviado un correo electrónico y ahí está utilizando lo que estamos diciendo de utilizar distintos canales, diciendo que entendía perfectamente, bueno, digamos suavizando un poco la situación, aunque ha vuelto a presionar más de la cuenta desde mi punto de vista, porque yo estoy bastante inclinado a comprarle, pero me tiene que inspirar confianza. No puedo tener la sensación de que soy un número más y que realmente lo único que quiero es cerrar y se acabó, ¿no? Eh, por otro lado, hay que medirlo todo, ¿vale? Necesitamos KPIs. Sin KPIs no hay mejor. Entonces tenemos que analizar los ratios del seguimiento que estamos haciendo y lo que está ocurriendo. Y perdonad una vez más que tengo una pequeña dificultad y necesito... Vale, perdonad porque no está del todo sincronizado. Vale, estamos aquí. Vale, las métricas clave. ¿Qué métricas clave puede haber? Bueno, pues yo creo que la tasa de respuesta, la conversión, el tiempo medio de promedio del cierre, el número de interacciones que han sido necesarios para tener un éxito. Es importante también hacer pruebas A/B y experimentar distintos enfoques y ver qué es lo que mejor nos está funcionando. Luego, también me parece muy importante, como mejor práctica, respetar siempre al cliente, es decir, al que no nos quiere comprar, tener en cuenta que el que hoy no nos compra mañana puede ser un prescriptor o puede ser un cliente perfectamente, ¿no? Este es un principio general que todos diréis, bueno, evidentemente, pero que desgraciadamente vemos muchas veces que no se cumple, ¿no? Y revisa cada contacto antes de escribir o llamar, que es lo que decía antes, ¿no? El no perder el contexto. Tú no puedes hacer seguimiento ignorando lo que hablaste previamente con el cliente. Vamos a ver ahora unos consejos de algunos de ellos, sinceramente, yo creo que son muy buenos, ¿vale? Que pueden ayudar a conseguir un resultado bastante rápido, bastante inmediato. Uno de ellos es establecer desde el principio, desde la primera interacción con el cliente, unas reglas de juego. Y en esas reglas de juego puede estar precisamente el cómo va a ser el seguimiento. Cuándo te viene bien que te vuelva a llamar, quién, eh, si tú entiendes, o sea, o por ejemplo decirle, te pido una cosa, si en algún momento ves que perdéis el interés, que el foco en tu empresa pasa a estar en otra cosa, etcétera, dímelo, házmelo saber. Nunca tengas problema en decirme que has perdido el interés, que has decidido contratar a otro proveedor o lo que sea.
yo voy a estar aquí para ayudarte en el proceso, pero en fin, si estableces esa regla desde el principio, te vas a evitar ser pesado, te vas a evitar tener que hacer muchísimo más seguimiento, ¿vale? Otro truco, bueno, truco, una cosa que es de sentido común, pero que es súper importante, que es saber cuándo parar de hacer seguimiento. Hay un experto en ventas que seguís mucho de vosotros seguramente, que se llama Luis Monge, y él lo que viene a decir, o sea, pone mucho énfasis en esto, ¿no? En que no debemos perder demasiado tiempo con un cliente que nunca nos va a comprar, ¿vale? Entonces, aquí podéis utilizar el método BANT, que normalmente lo haréis desde el principio para cualificar, bueno, pues esto, que tiene presupuesto, que tiene, que tiene la necesidad, que- que tiene la autoridad suficiente y que tiene la T era de saber en cuánto tiempo, ¿no? Más o menos querría comprar. Entonces, todo eso es importantísimo tenerlo en cuenta y en función de ello y las distintas interacciones que vas teniendo, desde luego es valiosísimo detectar cuanto antes un cliente que no va a comprar para dejar de hacerlo, porque va a mejorar enormemente la eficiencia de tu tiempo. ¿Vale? Es un poco lo que me transmitía este comercial que yo decía antes de las placas solares. Lo que pasa es que lo decía demasiado crudamente, ¿no? Solo en su interés, pero es fundamental. Eh, Otro aspecto es saber priorizar los seguimientos. A mí me parece difícil. Aquí en cada empresa es diferente. eh, y aquí es muy importante. Yo la verdad que recomiendo utilizar el scoring. Por ejemplo, nosotros utilizamos Zoho como CRM y tiene un sistema de puntuación que te ayuda a ver cuáles son más importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, saber, bueno, los que ya tienen presupuesto entregado, pues irán antes que los que acaban de entrar en el embudo, ¿no? O dentro de los que ya tienen un presupuesto y has creado una oportunidad, en función del importe y de la probabilidad, pues habrá, lógicamente, que darle total prioridad dentro de lo que es esos seguimientos. Una herramienta como un CRM te ayuda a que esto sea automático, porque si lo intentas hacer por el método tradicional de un Excel o peor aún de papel, pues es casi imposible, ¿no? Otro truco que yo creo que es fundamental y todos lo conocemos, pero es difícil tener la disciplina para ello, es bloquear tiempo. Blindarte un par de horas cada día, un día a la semana, 2 días a la semana, para hacer el seguimiento. Pero hay que ser súper conscientes, como decía antes, de que si no haces el seguimiento es como si no hubieras hecho nada anteriormente. El seguimiento está más cerca del cierre que ninguna etapa previa y por lo tanto es lo que tienes que priorizar para cerrar ventas, ¿no? Que es recoger la cosecha en realidad, ¿no? Eh, Luego se puede utilizar excusas. Yo creo que una muy socorrida es con la excusa de asegurarnos de que el cliente ha recibido la información que le hemos enviado, ya sea un presupuesto o lo que sea. Pues bueno, aprovechar esa excusa para volver, decirle que se te olvidó mencionarle algo que es importante, intentar que no sea simplemente volver a la carga con si has decidido ya, evidentemente, sino, bueno, pues aportar algo nuevo, algo que, o, por ejemplo, oye, dentro de la propuesta no sé si caíste en la cuenta de este punto concreto que creo que para vosotros es súper importante, ¿no? Entonces, ese ya lo tenemos muy fácil para el primer seguimiento, ¿no? Hay que pedir feedback siempre. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado de nuestra propuesta? A mí me encantan las reuniones comerciales hacer esa pregunta al final. Me parece muy, muy poderosa. A veces cuesta porque parece que lo haces de libro, pero hay que hacerlo con la mayor naturalidad posible, ¿no? Pero te da una información valiosísima para todo el seguimiento posterior, ¿no? Otro aspecto es el truco del olvido.
¿no? Le llamas porque se te olvidó comentarle que tal cosa, ¿vale? Ese es muy, muy, muy socorrido. O eh, otra, lo que comentábamos antes de temas relacionados con la industria del cliente, el truco sabías qué, ¿no? No sé si te has enterado que tal competidor tuyo está haciendo no sé qué, no sé cuántos, o que hay un evento en el que se van a presentar un montón de clientes potenciales tuyos, etcétera, ¿no? Todo esto requiere esfuerzo, evidentemente, ¿no? Pero el impacto que tiene en la fuerza, la fortaleza del seguimiento es bestial, ¿no? Bueno, el truco del insight, de enviar algún dato importante, de comportamiento del mercado, etcétera. Otra cosa que está bastante de moda, yo creo que sobre todo cuando ya es, por lo menos en España, en Latinoamérica, a lo mejor es más frecuente, es la utilización de audios o de vídeos. Lo bueno que tienen es que desatan la curiosidad y hacen que lo miren, ¿vale? A lo mejor yo recomendaría cuando ya haya confianza, cuando ya ha habido varias interacciones, utilizarlo como una manera donde sabes que lo más probable es que no va a abrir. La verdad es que tiene una efectividad enorme, ¿no? Eh, otro, digamos, otra aportación de valor importante sería el cliente espejo, enviarle algún caso similar de un cliente, o mejor, bueno, de alguien de su sector, ¿no? Que haya hecho, bueno, que haya implantado vuestra solución y que le haya dado buen resultado. Y por último, aquí vuelvo otra vez a Alex Ormozzi. A mí me gusta mucho un libro que escribió sobre se llama Las ofertas de 100 millones de dólares, ¿vale? Y habla de cómo estructurar ofertas muy potentes. Y para ello, entre otras cosas, habla de que pienses en los obstáculos que tiene un cliente antes y después de comprar el producto o servicio que estás vendiendo. Entonces, este concepto eh, lo puedes aplicar también para crear valor en cada interacción, ¿vale? Tienes que pensar, a ver, pongo un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo, si vas a comprar un coche, que te envíen información de lo que va a ocurrir en cuanto lo compres, ¿vale? Algún trámite que tengas que hacer, alguna información que te pueda ser útil, ¿vale? Entonces, lo mismo antes de comprar el coche. Antes de comprar el coche, pues a lo mejor te preocupa temas del seguro, que no se vea como te quiero vender el seguro, voy a aprovechar para hacer venta cruzada, sino darle incluso varias opciones, pero intentar pensar en cosas que detienen al cliente de tomar la decisión. Y eso es precisamente lo que tenemos que intentar conseguir durante el seguimiento. En cuanto, bueno, vamos a hacer otra votación en vivo. Soy consciente de que nos quedan 10 minutos, voy a ir muy rápido a partir de aquí, que es cuál ha sido tu canal más efectivo cuando haces seguimiento. Y mientras tanto os voy a ir comentando por encima la multicanalidad. Como he dicho antes, para mí tiene mucha relación con las cadencias, es muy importante vincular una cosa con otra. O sea, si vinculas una cosa con otra, es muchísimo más potente todavía, pero el mero hecho de usar varios canales es ya de por sí una ventaja bestial respecto a lo que normalmente se hace. Incluso es muy habitual, vale, utilizo el teléfono fundamentalmente y el email de vez en cuando, o al revés, pero no tienes en cuenta la mensajería, no tienes en cuenta LinkedIn, eh, no tienes en cuenta lo que hemos dicho antes de audios, etcétera, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y por eso además hacemos lo que hacemos, la voz es el rey, porque el contacto humano es mucho más inmediato, te permite preguntas y respuestas en el momento, sin tener que tener esperas. Es el canal más poderoso, ¿no? Y para mí, sobre todo, aunque tengas automatizada incluso con marketing parte del nurturing y parte de las interacciones, me parece que en los momentos clave, bueno, pues es la llamada telefónica en B2B es lo más potente que hay, ¿no? Eh, y el resto, ni siquiera me voy a entretener. Yo creo que ahí lo tenéis, os lo vamos a enviar, pero bueno, ahí tenéis algunas características de cada uno de los canales, ¿no?
En cuanto a la encuesta, lo que habéis respondido es cuál ha sido el canal más efectivo cuando haces seguimiento. El email un 20%, el WhatsApp un 36%, el teléfono un 39%, que va en la línea de lo que antes hemos mencionado, un 5% LinkedIn y otros un 1%. Yo creo que esto también depende mucho del mercado, ¿vale? Con lo cual dependerá un poco de los que estéis como espectadores. Aquí tenemos, bueno, yo creo que es importante el recorrido, ¿no? El blueprint, el camino a seguir durante ese seguimiento comercial. Aquí no he puesto más que un ejemplo que realmente solo nos valdría para negocios B2B, donde el periodo de maduración es corto, ¿vale? Pero que es muy mnemotécnico, ¿no? Que lo llama el método 3-7-15-30 por los días que transcurren hasta que haces la siguiente acción. Y como veis, bueno, pues para mí lo primero de todo siempre es cualificar muy bien al lead, al cliente, al potencial cliente, porque eso nos va a dar la clave de todas estas interacciones posteriores, de la priorización y de todo, ¿no? Pero una vez que empezamos a hacer seguimiento, bueno, pues ahí vais viendo, ¿no? Pues el envío de la propuesta, eh, enriquecer mucho antes de enviar la propuesta la información con fuentes externas, eh, y enriquecer la información que tienes, como digo, de ese cliente, el momento en el que se encuentra, los interlocutores, el árbol de decisión, etcétera, ¿no? Aquí hay herramientas muy potentes, la verdad, que cada vez se utilizan más, como estas que están aquí, Data Enrich, Clay, perdón, Enrich es el nombre de la herramienta, Apollo, Snovio, etcétera, etcétera, ¿no? Em, bueno, y aquí veis, yo creo que no vale mucho la pena detenerse, os lo voy a enviar, pero la idea fundamental es vamos variando el canal de contacto, lo tenemos establecido de antemano cuáles van a ser los pasos, las fases, y, y digamos que es muy importante esto, poner siempre un CTA en cada uno de los pasos, que es un próximo paso, una próxima acción, un microcompromiso, ¿vale? Me parece fundamental. Os queremos comentar una estrategia que nosotros estamos utilizando para nosotros mismos y que nos está pidiendo, lo estamos haciendo para clientes porque nos lo han venido pidiendo, aunque empezábamos solo con concertación de visitas, se han dado cuenta que podemos ayudar a optimizar el tiempo del equipo comercial en otras fases del embudo, ¿no? Entonces, le llamamos la estrategia top, es una estrategia full funnel y básicamente lo que hace es hacer seguimiento en cada una de estas fases, ¿vale? Por ejemplo, en la prospección, bueno, esto es lo que hemos venido comentando, ¿no? Nosotros generamos reuniones con clientes ideales con interés real y hacemos la labor de cualificación, de detección del interés verdadero, del presupuesto, una serie de cosas que ya facilitamos para que en el momento de la reunión haya un conocimiento mucho mayor y sobre todo, bueno, detectar el interés y asegurarnos de que lo tiene, ¿no? Esa persona que hemos cualificado. Eh, pero además, otro aspecto donde nosotros estamos ayudando muchísimo y que da igual que no nos contratéis, quiero decir que lo podéis hacer vosotros y me parece fundamental, es la reactivación de leads. Nosotros vemos que de todo el embudo de leads que entran y el área de marketing, la verdad es que normalmente se desespera bastante con esto. Hay un enorme volumen de leads. Si no hay muchos, el problema es muchísimo menor, evidentemente. Y, y digamos que no se está prestando suficiente esfuerzo a cada uno, que es lo que hemos explicado antes. Pero lo cierto es que hay algunos que se han quedado dormidos, algunos leads que no avanzan, ¿vale? En un contexto donde hay mucho trabajo y muchos leads, bueno, en nuestro caso concreto, ayudamos a nuestros clientes a hacer ese seguimiento y esa actividad más de desgaste para volver a abrir la puerta, ¿no? Y yo lo que propongo es que independientemente de que se contrate o no una empresa externalizada, pues que haya alguien que se dedique a ello. Porque realmente
estamos súper sorprendidos de los resultados y todo lo que estamos recuperando que aparentemente no tenía ya, digamos, posibilidades, ¿no? Tenemos, bueno, me aparece aquí otra encuesta, me parece, y perdonad un momentito porque se me ha vuelto a desconfigurar. Vale. Bueno, sí, una votación en vivo. ¿Cuánto tiempo dejas pasar antes de intentar reactivar una oportunidad fría? Vale, a ver qué nos contestáis. Os animo a que nos digáis algo al respecto porque creo que es muy interesante para todos. Entonces, como decía, bueno, aparte de la reactivación de leads, ya he pasado al siguiente. Tenemos la recuperación de presupuestos fríos, ¿vale? Esto también es algo que nos está funcionando muy bien y que bien lo externalicéis o lo hagáis internamente me parece importantísimo y la verdad que da una cantidad de oportunidades impensable, ¿no? Que recuperar presupuestos y propuestas que se habían quedado en pausa, ¿vale? Es diferente a los leads que se habían quedado fríos, pues los leads fríos es básicamente que no llegaste casi ni a tener una interlocución con el lead, ¿vale? Que ni siquiera contestó nunca, etcétera, etcétera. En cuanto a la encuesta, ya lo hemos cerrado rápidamente, un poco por agilizar. ¿Cuánto tiempo dejas pasar? Una semana el 20%, 2 semanas un 20% de vosotros, un mes un 24%, más de un mes un 29%. Bueno, yo creo que esto puede ser un buen indicador de que tenéis negocios de un alto valor y con un ciclo de venta que es largo, pero de importes muy altos y por eso también se espacia en el tiempo, o puede que haya un punto de mejora y a lo mejor tenéis que acortarlos, porque un mes realmente, salvo en los escenarios que he dicho, es muy poquito tiempo, ¿no? Otra parte del embudo donde podemos ser de ayuda es en la fidelización, haciendo también otra vez la misma filosofía, quitar tiempo al equipo comercial o el equipo de operaciones a veces en el área en lo que se refiere a fidelización para acelerar esas interacciones, sobre todo cuando hablamos de un número de clientes bastante numeroso, ¿vale? Y por último, la recuperación de clientes perdidos, clientes que lo fueron en el pasado. Y bueno, pues la idea aquí es reconectar con clientes inactivos, recuperando relaciones. En todo esto, en todas estas fases del funnel, aplica la filosofía de seguimiento comercial y de las distintas herramientas, aportar valor, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, y, en definitiva, aquí veis una foto global de todo lo que acabo de describir, de lo que sería lo que llamamos nosotros la estrategia top, ¿vale? Para incrementar ventas, que es aplicar, digamos, todo ese seguimiento y toda esa labor de SDRs de apoyo al equipo comercial en todas esas fases. Tenemos una nueva votación que es si crees que podría aplicar la estrategia top en tu empresa y necesitamos ya acelerar, ya estoy acabando, ¿vale? Con lo cual creo que más o menos lo vamos a poder cubrir en tiempo y en cuanto tengamos respuesta a la encuesta, bueno, voy a ir pasando a la siguiente y ahora comentamos los resultados, que tiene que ver con qué tipo de errores, ¿no? Están frenando tu seguimiento. Yo creo bueno, que el primero de todos son las barreras mentales, y que es súper normal. Las suposiciones, ¿no? Que supone es que es mal momento, que te dijo que los jueves por la mañana tenía una reunión y entonces no llamas en toda la mañana, por si acaso, que le vas a molestar. Bueno, pues todo este tipo de cosas que al final es una consecuencia del miedo al rechazo, hay que superarlo. O sea, eso va absolutamente en contra de un seguimiento comercial efectivo y tenemos que ser conscientes de que nosotros le estamos ayudando al cliente, ¿no? Y le estamos aportando valor. Y desde ese convencimiento yo creo que desaparece esa barrera mental, ¿no? Otro error fundamental es que esté mal direccionado. Estás hablando con una persona que realmente no tiene poder
de decisión y además no lo está escalando, no te está ayudando a encontrar otros interlocutores. También la idea de esperar el momento ideal e ir dilatando en el tiempo el seguimiento. Otro error típico es la venta milagrosa. Piensas que te salió fenomenal la reunión y que no hace falta hacer seguimiento, ¿vale? Y por último, y perdonad que se me acaba de cambiar sin querer, bueno, pues separar muy bien lo que es el seguimiento del hostigamiento. Yo creo que la diferencia fundamental está en aportar valor, como decía antes. Si aportamos valor, pues ya no es un hostigamiento, ya no lo ve de la misma manera, ¿no? El cliente potencial. En cuanto a la pregunta de aplicar esta estrategia en cada una de las fases del funnel, la estrategia top, habéis respondido un 26% que os parece buena idea, que si queréis aplicarla, un 35% os gustaría, pero queréis analizarla con más detalle, un 18% pensáis que podría funcionar, pero necesitaría asesoría, un 14% manifestáis que tenéis dudas de que pueda funcionar y un 7% pensáis que no hace falta. Muchas gracias a todos por las respuestas. Voy ya rápidamente a las conclusiones finales, que son, digo, por destacar algo. Hemos visto muchas cosas, pero por destacar algo, me parece fundamental ver que hacer seguimiento vale la pena porque mejora los resultados drásticamente. Eso lo hemos visto antes. O sea, la diferencia es bestial. Buscar aportar valor en cada interacción. Y esto tiene mucho que ver con la personalización. Si no estás personalizando, no puedes aportar valor porque no sabes del contexto del cliente. Otra cosa importantísima, y vuelvo a repetir, detectar cuándo hay que dejar de hacer seguimiento porque el tiempo no es infinito y te está quitando de hacer otros seguimientos. Otro aspecto, y yo creo que lo habréis visto con claridad, es que el seguimiento debe diseñarse, los tiempos que priorizar, las cadencias, los roles, etcétera. Otro aspecto importante como conclusión es la importancia de la multicanalidad y usar el CRM siempre, ¿no? Yo creo que son puntos bastante claros. Tenemos una última votación, ya doy por concluido el webinario, aunque ahora, bueno, pues queremos dar paso a las preguntas y respuestas, pero quería preguntar antes qué os ha parecido el webinar. Espero que os haya resultado útil. He hecho el mayor esfuerzo por hacer una recopilación importante de todo lo importante. Y bueno, lamento, bueno, me he pasado 4 minutos, tampoco creo que sea excesivo. Creo que normalmente las preguntas y respuestas, por lo menos las veces anteriores, han sido la parte más interesante, por lo que os animo a quedaros. Y sí me gustaría decir que todo lo que hemos visto no es aplicable a cualquier negocio, hay que hacer una adaptación. En Customer Top, cuando ayudamos a los clientes, no aplicamos todas esas técnicas, sino que lo que hacemos muy bien y ayudamos mucho es hacer ese seguimiento de alto desgaste comercial o los casos que se han quedado muy fríos. Forma parte de la priorización, en definitiva, ¿no? Lo más prioritario lo atiende el equipo comercial de nuestro cliente, pero todo aquello que no lo es tanto, les ayudamos a acelerar y a recuperar, ¿no? Eh, Comentamos al principio, si no recuerdo mal, o creo que se me pasó, bueno, pues que en el chat íbamos a publicar, porque ya lo habréis visto, ¿no? Un enlace para aquellos que queráis tener una reunión con nosotros, donde, bueno, pues la reunión es 1 a 1, ¿vale? Es, es con nuestro equipo de consultores para ver vuestro caso concreto, porque aquí, lógicamente, en el webinario no da tiempo a ello. Y aquellos que mostréis ese interés y os reunáis con nosotros, nos deis esa oportunidad, nos gustaría aportaros valor con un documento que hemos creado, bueno, que me parece interesante sobre cómo aplicar la estrategia en las distintas partes del funnel, ¿no? Recordaros que cuando termine el webinario os va a llevar a una URL en donde también podéis reservar la reunión, pero en todo caso aquí tenéis un
QR, ¿vale? Donde podéis hacer la reserva. Y por supuesto, como ya os hemos dicho, os vamos a enviar después el contenido de este webinario. Os doy las gracias de manera infinita